Hola, ¿qué tal? Estamos hoy en este gran espacio construyendo una nueva longevidad. Me da muchísimo gusto tener esta plática entre amigas con una gran persona, profesionista, trabajadora, mamá y una gran amiga, la doctora Adriana Fernández Gutiérrez. Ella es gerontóloga y es tanatóloga. Y hoy, Adri, muchas gracias antes que nada por darnos este tiempo, regalarnos este tiempo, y queremos que nos platiques de esta gran trayectoria que has tenido en el campo gerontológico. Sabemos que a raíz de los estudios que has tenido, pues fundaste el Centro Geronto-Geriátrico Consuelo Gutiérrez. Nos gustaría que nos platicaras de ello. ¿Qué fue lo que te motivó a realizarlo? ¿Con qué problemas te has encontrado? ¿Cuáles son los objetivos de este centro? Y sobre todo, ¿qué te ha dado a ti como persona y como profesionista? Muchas gracias, mi querida Rosy, gracias por la invitación. Pues este proyecto ya tiene 15 años, lo iniciamos en 2009 y realmente inició porque yo tuve una madre con demencia, para lo cual estuvimos buscando un lugar adecuado para poderla atender y no encontramos nunca un lugar adecuado para atender a personas que tenían demencias, como se decía antes, que ahora decimos trastorno neurocognitivo mayor, pero inicié el proyecto así. Empezamos la casa en 2009 y bueno, pues ha sido un trabajo intenso, ¿no? Finalmente empezar un trabajo con demencias cuando todas las personas te decían no lo abras, es muy difícil, es muy complicado, te vas a arrepentir, y hasta el día de hoy no estamos arrepentidos. Realmente ha sido muchísima la experiencia que hemos tenido en este proyecto. Iniciamos con un paciente, recuerdo muy bien que éramos realmente 4 personas las que estábamos trabajando, y nuestro primer paciente fue súper interesante porque era un señor que tenía pues una demencia tipo Alzheimer, y entró porque estaba muy contento de que éramos mujeres las que lo íbamos a atender, y eso le dio mucha felicidad a él y se quedó en la casa sin chistar, sin decir nada. Le dijo adiós a la esposa y a las hijas y estuvo muy feliz con nosotros. Y a partir de ahí pues inició todo este proyecto. Realmente cuando iniciamos, hoy me sorprende, ¿verdad? Porque lo hemos pensado muchas veces y dices cómo empezamos siendo las enfermeras, las cocineras, las que lavábamos la ropa, el chofer, el cuidador, hacíamos todas las funciones. Poco a poco pues la gente nos fue conociendo y empezamos a tener mucho más pacientes. Abrimos la casa para demencias y nos han llegado realmente casi la mayoría de nuestros huéspedes tienen demencias. Poquitos son los que están sanos. A mí me gusta mucho ese concepto que tienes de huéspedes, porque allí estamos hablando de la persona, estamos hablando de dignidad, no de pacientes ni las personas con demencia, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque ya desde ahí habla del aspecto humano. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para entrar a esta residencia Consuelo Gutiérrez? Pues mira, requisitos como tal, bueno, hemos tenido pacientes desde 50 años. Normalmente te dicen que se aceptan en los centros gerontológicos personas de 60 años en adelante, pero hay pacientes o huéspedes que tienen procesos o enfermedades discapacitantes desde mucho antes y nosotros los recibimos.
Además de esto, pues los requisitos son tener una historia clínica, tener conocimiento de la enfermedad de la persona que va a ingresar, además de pues la documentación básica, ¿no? Que todo huésped debe de tener, como son su acta de nacimiento, su INE, todos los documentos de la familia, el comprobante de domicilio, qué tipo de atención ha tenido, en qué lugares lo atienden. Todo eso es importante y de recabar para evitar que nos dejen a una persona y que la familia no vuelva a aparecer, ¿verdad? Que es muy común que pasa en los centros gerontológicos. Fíjate que ahorita, hablando de familia, ¿qué tan importante es ese punto, ¿no? De que es cierto, en muchos lugares te dejan a la persona y se olvidan de ella. Aquí, ¿cómo manejas esa relación entre la persona ya ingresada, ustedes como profesionales y la familia? ¿Qué tan importante es? Bueno, la familia es la más importante. Algo que nosotros hablamos con la familia es que nosotros les vamos a ayudar a cuidar de su ser querido. No es nuestra responsabilidad, somos un equipo de trabajo. Entonces, tanto ellos deben involucrarse como nosotros. ¿Cómo lo manejamos? Pues normalmente pedimos los artículos personales de nuestro huésped a la familia para que nos los traigan mínimo cada 15 días o cada mes para que ellos se involucren en verlos. Con quienes hemos tenido un poquito de cambios es con nuestros huéspedes y familias que vienen de fuera. Claro. Cuando no es tan fácil que estén viniendo, pero sí tratamos de que cada mes vengan, porque es muy fácil para la familia decir te deposito dinero y tú cómprale lo que necesita, pero no hacemos eso, solamente ante emergencias, pero siempre le decimos no, te toca venir, ¿no? Entonces tienes que traerle lo que necesita y tienes que involucrarte, porque muchas veces los dejan 2-3 meses y cuando regresan ven el avance de la enfermedad, el deterioro, y se sorprenden mucho o se enojan porque creen que ingresan a un centro gerontológico a mantenerse en buen estado o a rejuvenecer. Obviamente, las personas que tienen deterioros cognitivos y trastornos de este tipo van a ir en evolución y la enfermedad va a ir avanzando. Entonces sí es importantísimo que estén involucrados. Cuando están ahí ya los huéspedes, ¿van los nietos, quienes tienen nietos? ¿Cómo es la relación o no van? Es la parte más difícil. Muy pocos nietos se involucran. Generalmente son los hijos o los hermanos o los parientes más cercanos, pero los nietos son los que menos asisten a ver a los abuelos. A veces, cuando ingresan con nosotros, como todo es un cambio para la familia, es un miedo, es una sorpresa, entonces vienen los nietos, pero después realmente es dificilísimo que se involucren. ¿Qué crees que podamos hacer, Adri, en ese aspecto, cuando sabemos que para el adulto mayor, a lo mejor con deterioro cognitivo que está iniciando, para ellos es bien importante también verse rodeado de sus seres queridos, ¿no? Porque ahí entra la soledad. ¿Qué pasa ahí? ¿Tú hablas o ustedes hablan con la familia y les dicen que hay que involucrar a todos o lo dejan? Sí pedimos que se involucren todos, pero damos el respeto, claro, ¿no? Que debe de tener cada familia. Nosotros trabajamos realmente dando una atención centrada en la persona. Y centrada en la persona, fíjate que es bien interesante, porque centrada en la persona no nada más es centrada en el adulto mayor, es centrada también en la familia, claro, y centrada también en nuestro personal. Porque si nada más trabajas centrado en una parte de un centro gerontológico, no funciona.
Entonces, ¿y qué queremos decir concentrado en la persona? Pues en respetar su cultura, sus usos, sus costumbres, de dónde viene, tanto mi personal, tanto el adulto mayor, tanto las costumbres de la familia. Entonces, claro que le decimos a la familia, es importante que se involucren los nietos, es importante que se involucren los hijos, pero sí manejas un respeto. Siempre ante la atención de una persona que tiene una enfermedad o un deterioro, una discapacidad, los problemas familiares son muy fuertes. Hay que trabajar mucho con la familia para que exista una comprensión entre ellos y puedan funcionar en la atención del huésped. Y hay que trabajar con el personal, que somos los que estamos ahí todo el tiempo, para que se sensibilicen y reconozcan al adulto mayor en su individualidad. Yo creo que eso es un tema bien importante, el de los cuidadores, ¿sí? Porque generalmente hablamos en muchos lugares de cuidadores informales, que es pues la familia más cercana, ¿no? O la señora, con todo respeto, que a veces te va a ayudar a hacer el quehacer y que se lo vas dejando poco a poquito, sin saber exactamente cómo cuidar, ¿sí? Porque lo cuido desde mi ignorancia, desde lo que me imagino que puede ser. Pero ya estando, qué gran responsabilidad del centro, porque ya estando una persona que llega a este centro gerontogeriátrico Consuelo Gutiérrez, pues se supone que lo que voy a encontrar es calidad de vida, calidez, y que aquel cuidador, aquel personal que me va a atender, sepa cómo hacerlo. Ustedes les dan pláticas, les informan, los actualizan cómo tratar, porque cada uno de ellos es diferente, las personas que llegan son diferentes, ¿no? Hablando del personal de enfermería, ¿sí? Del personal de enfermería, no, del personal, cuidadores del personal de enfermería y de todos los cuidadores que están ahí a tu cargo, digamos. Sí, a ver. Ahora estamos trabajando más con personal de enfermería que con cuidadores. ¿Cuál es el problema que existe? El cuidador muchas veces tiene miedo de atender al adulto mayor, sobre todo los adultos mayores que atendemos nosotros. ¿Por qué? Porque llegan y finalmente los trastornos cognitivos son una parte de la psiquiatría. Claro. Entonces se impactan, se asustan y no saben cómo manejarlo, porque estas enfermedades no son tan dóciles, ¿verdad? No es de que, ay, aquí tenemos al abuelito, al paciente bien lindo, sentadito. No, a veces el paciente es violento, es agresivo, te golpea, tienen crisis de angustia, de ansiedad, delirios, etc. Y entonces, si no está formado el cuidador, no regresa a trabajar. O sea, hay que formar al cuidador y además de formar al cuidador, tratar de que no se deforme con manías, con trucos que aprenden de otros cuidadores o de otras enfermeras que lo que hacen es causar un daño al abuelo o pues un maltrato. Claro, ¿no? Claro. Entonces sí, tienes que estar formando muchísimo al cuidador. Y yo creo que no nada más es que estudie, es que tenga sensibilidad para atender al adulto mayor, es que tengas la vocación. O sea, podemos estudiar mucha gerontología, podemos estudiar mucho el ser cuidadores, pero si no tienes esa vocación, es muy difícil. Si no tienes ese don de tener la paciencia de cuidar, de querer, de atender, no es posible, ¿no? En el centro, sí, yo soy la que realmente se encarga de capacitarlos. Hay algunos cursos que nos ha dado INAPAM en línea, que nos invitan y que también presionan un poquito para que se dé, pero
hay que trabajar mucho con el personal y te voy a decir que hay que trabajar desde la parte de dirección. O sea, yo que estoy de directora, yo soy el primer ejemplo de cómo trabajo yo con el adulto mayor, cómo lo manejo, cómo comparto con él, cómo uso mis cualidades, porque pues hay que reconocer que pues Dios te da cualidades, ¿no? Claro, claro. Y que son dones que tienes que aceptar y que dices, ok, esto me funciona. El adulto mayor está a gusto conmigo por estos aspectos. Y a veces no tienes que enseñárselo al cuidador, sino que el cuidador te ve. Y familias que me han llegado de otros lugares me han dicho, la directora o el director es terrible, tienen malos modos, tienen maltrato, solamente les interesa el dinero, solamente les interesa la administración, etcétera, pero no se involucran ni con la gente que trabaja ni con el paciente. Entonces, qué importante es que quienes son las cabezas de un centro tengan esa capacidad y ese don y esa cualidad de hacerlo. O sea, no quiero sonar como, ay, qué presumida Adriana, no, porque no quiero sonar a qué presumida Adriana, pero bueno, yo creo que Dios me regaló ese don y esa cualidad de saber atender al paciente vulnerable o a la persona vulnerable, porque desde muy joven pues trabajé con niños con alguna patología, discapacidad, por azares de la vida, porque Dios me puso en ese camino, por no sé, pero creo que las familias se acercan a mí y me dicen, es que Adriana, tú eres la parte principal de esta residencia porque todos vemos el ejemplo en ti de cómo te portas. No quiero decir que sea mío, creo que es un regalo que me ha dado Dios. Soy una mujer católica, soy muy comprometida con Dios y yo lo veo cuando, por ejemplo, nuestros huéspedes están súper alterados y llega la enfermera, yo ya no puedo, por favor. Llego yo, me siento, les agarro la mano, inmediatamente, de verdad, como por arte de magia, se calman. Y es algo que aprenden los enfermeros. O sea, yo veo que poquito a poco, pues me acerco y le doy un beso. Me acerco y lo abrazo. Me acerco y le doy la mano. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Ya no nada más eres el profesional que estás trabajando para cambiarlo, darle de comer y atenderlo, sino que eres el profesional que empiezas a darle cariño. Entonces, es ver cómo trabajar con ello, ¿no? Yo quiero decirles que en el Centro Gerontogeriátrico Consuelo Gutiérrez, pues también Adriana nos permite y permite a muchas universidades, a muchos, sobre todo universidades, para que vayan los alumnos a convivir, a practicar y a sentir, ¿sí?, esa interrelación con el otro. Y no hace mucho tiempo, pues que fue hace 3 semanas, 2 semanas, llevé a mis alumnas de psicología y al final les digo, ¿cómo se sintieron? Y todos me dijeron que de entrada vieron un lugar limpio y que se sentía mucha paz. Y son jóvenes que tienen alrededor de 20 años, ¿no? Que al principio pues iban con miedo porque se encuentran con un escenario diferente al que ven en un adulto mayor, a otro tipo de personas que no tienen deterioro cognitivo. Pero el cómo se fueron involucrando, cómo fueron trabajando con ellos, jugando, platicando, al final me dice una de tus huéspedes, la próxima quiero que una de tus chicas se quede todo el día conmigo, porque ya vi que con fulanita estuvo todo el día, ¿no? Entonces, aquí te pregunto, ¿qué tan importante es el que ellos, además de que se relacionen con su mismo grupo, unos más, otros menos, porque pues es así su patología, el que vayan jóvenes? Les encanta.
El que vayan jóvenes les encanta a todos. Tú tocaste hace ratito el tema de soledad. A ver, ¿qué pasa con el huésped? Sí extraña a su familia, por supuesto que los extraña. Cuando va la familia están muy felices, pero como trabajamos con trastornos cognitivos, al otro día dicen que no los han visitado en meses. Claro, entonces, claro, es que no me han venido a ver, ¿no? Y vinieron un día antes. Pero, ¿qué es lo que sucede? A ver, ustedes están creando un centro donde piensan trabajar con personas que tienen una longevidad exitosa, que están muy bien. Pero yo también quiero compartirles que las personas que están con demencias o con trastornos cognitivos, como actualmente se dice, también son felices. O sea, no son personas tristes. Claro, en un proceso inicial, sí, claro que hay tristeza, hay un duelo anticipado de la familia cuando nos lo dejan, hay un duelo de nuestro huésped cuando ingresa, hay momentos donde dicen, ¿qué me está pasando? Claro, estoy olvidando, ¿no? En esa transición, ¿no? ¿Qué me está pasando? Pero lo tienen por minutos y se les olvida, por minutos y se les olvida, o te dicen, yo ya estoy mal. O una palabra que usan, yo ya estoy loca, ¿no? O estoy loco. O ¿por qué me trajeron aquí? Mira, esa persona está tan enferma y tan deteriorada cuando están igual. Claro. O sea, nadie se va a dar cuenta. Claro. Pero el acompañamiento, porque después de que los bañan, les dan de comer, los asean, pues tenemos actividades todo el día. Entonces juegan, cantan, platican, caminan, tienen fisioterapia, tienen muchas actividades, y cuando la enfermedad avanza, pues el huésped ya no siente esa tristeza porque pues a lo mejor recuerda a la familia, a lo mejor saben que tienen hijos, pero ya se adaptaron a la casa y entonces empiezan a ser más felices, ¿no? Yo creo que hasta el momento en que están pasando por etapas terminales, están felices o están bien porque están acompañados. Nosotros a los pacientes que tenemos ya en etapas finales de la vida, que finales no son para un mes o para 2 meses, no sabemos para cuándo, los involucramos. Aunque ya no hablan, aunque ya no se mueven, aunque ya no expresan nada, están siempre en las áreas donde están los que sí hablan, los que sí se mueven, los que sí se expresan. Y yo he pensado siempre que el hecho de estar escuchando la boruca, el que hablan, el a lo mejor ver por segundos, siempre los va a mantener en muy buen estado de salud. Fíjate que esa parte qué importante es, porque a veces es cierto, no nos detenemos a pensar en que son felices. Como que pensamos, no, pues no saben ni en dónde están o por momentos están así, pero la palabra felicidad, o sea, el darnos cuenta de que en su mundo, en su espacio, son felices y yo creo que a eso pues se le llama calidad de vida y que son personas que su dignidad está ahí hasta el último suspiro, porque como bien lo dices, a lo mejor no hablan y nomás están sentaditos, pero el hecho de que estén escuchando, a mí me decían tus huéspedes, es que aquí yo tengo muchas amigas, ¿sí? Ah, qué bien, y te hablan, y me encanta porque además se arreglan, hay unas muy coquetas. Muy coquetas que llegó pero súper pintada y todo, y eso hace que desde el otro lado los veamos como personas. Así es. Fíjate qué tan importante labor se hace cuando se hace primero desde el corazón, primero desde esa vocación, desde ese amor al otro, y sobre todo pues hablando de que nos aferramos o nos tomamos por un lado de la espiritualidad y por otro lado de la religión. Como bien me decías, es que en los adultos mayores
también la religión es muy importante. Ya no tanto la espiritualidad, si tú quieres, sino hablar de ese Dios, ¿no? Entonces, manejan ahí todos, van a misa. Sí, tenemos misa, hay un sacerdote que va, católico, obviamente, pero tenemos también huéspedes de otras religiones, de lo cual respetamos, y si ellos deciden participar con nosotros, están cuando tenemos misa. Si no quieren ir, no van. Pero la mayoría cree en un Dios, finalmente, ¿no? Y a veces nos pasa de que, yo no voy a ir porque yo no soy católica, soy cristiana o soy... Sí. Y bueno, yo siempre les digo, pero tu Dios es el mismo que el mío. Entonces, no vas a comulgar, pero vas a escuchar el Evangelio. Y entonces, bueno, sí, tienes razón, ¿verdad? Entonces voy. Y eso los va haciendo que se involucren y curiosamente, de pronto ya asisten todos. Hasta los que no pertenecen, ¿no? Ya asisten todos. Sí, hemos tenido casos como, por ejemplo, personas que son de otros grupos o religiones que no comulgan y de pronto ya cuando la enfermedad ha avanzado más, le levantan la mano al padre, ¿no? De yo quiero comulgar. Y lo que quiere es recibir la comunión porque tiene hambre. Entonces, cuestiones que pasan de ese tipo, ¿no? Claro. Que es parte de la chispa que tiene trabajar con una población como la nuestra. ¿Cuál es la parte delicada? Es tener que trabajar con la familia. Porque si hay familias que van aceptando los cambios, el proceso degenerativo, el avance de la enfermedad, y hay familias que sufren demasiado, porque piensan que su ser querido está sufriendo demasiado. Entonces, hay que hablar de la enfermedad, claro. Hay que hablar del proceso, hay que hablar del avance, les hacemos que se sienten a reflexionar y a ver a su ser querido y que lo vean si realmente está sufriendo, porque pues no siempre los ves sufriendo. Claro. Y entonces, trabajar esa aceptación con la familia es la parte más importante, porque lo que yo te digo, el huésped puede estar ya muy contento porque ya se le olvidaron miles de cosas. Sí. Y los cuidamos bien, porque también nos han llegado huéspedes de otras casas que vienen con miedos, terrores y todo por el trato que llega a existir, porque tampoco vamos a negar lo que existe en los centros, ¿no? Y que hay que empezar a hacerles tener esa confianza de que no va a pasar nada, de que no los vamos a maltratar, de que va a funcionar bien. Y las familias realmente van muy contentas con nosotros y realmente todos los huéspedes últimos que hemos tenido han sido por recomendaciones de muchas familias que estuvieron con nosotros, que siguen estando con nosotros y que a lo mejor ya sus seres queridos murieron hace 3, 4, 5 años y nos siguen escribiendo y nos siguen saludando y nos siguen recomendando, ¿no? Y creo que eso nos da satisfacción porque a lo mejor no trabajamos maravilloso, no somos perfectos porque como humanos tenemos muchas carencias, pero hacemos las cosas lo mejor que podemos, ¿no? Ahorita estaba recordando qué función tiene el amor de pareja. ¿Tienen huéspedes que son parejas? Hemos tenido algunos matrimonios. Bueno, algunos han funcionado como pareja viviendo juntos y a otros los hemos tenido que separar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, a ver, pasa que de repente hay mucho dominio, ¿no? Uno domina al otro y no lo deja ser. Seguramente entonces, la mujer. Seguramente. Sí, generalmente es la mujer. Qué raro. Aún generalmente es la mujer que tiene un dominio sobre los pobres hombres y entonces sucede que los tenemos que separar o de habitaciones o a veces llegan durmiendo juntos en una misma cama y por la enfermedad los separamos. Porque sí, hemos tenido mujeres que los traen regañadísimos o que los pellizcan porque pasa la enfermera, porque pasa no sé quién. Entonces
Pero sí, fíjate que es muy bueno cuando llega la pareja a vivir porque hay mucha tranquilidad. Por parte de la familia, Sí. y por parte de la pareja, porque están los dos juntos. También hemos tenido muchas parejas que tiene que ingresar solamente uno y que el duelo del que se queda fuera, que es el sano, es tremendamente fuerte, ¿no? Y hay que trabajar mucho con ellos. La tanatología, qué importante es, y sobre todo en esos espacios. Y no nada más para los huéspedes, sino también la familia, el propio personal, las enfermeras, porque el estar trabajando con aquellas personas que en un momento dado, pues igual te dicen, ¿y tú quién eres? ¿No? ¿Qué me estás haciendo? No, yo no quiero nada. O bien cuando van las familias, o bien desde tu propia dirección también, que hay que trabajar mucho estos procesos tanatológicos, cuando los duelos se dan a todos niveles. Desde cuando inician con el deterioro, que yo te decía, están en esa transición de que por momentos recuerdo quién soy, pero por momentos siento que algo no está funcionando bien en mí. La familia, ¿sí? Los hijos, a lo mejor la pareja. ¿Cómo trabajas esos procesos de duelo para llegar a esa aceptación? Pues mira, en el aspecto de las familias trabajamos cada día. Cada vez que van de visita es platicar sobre el avance de la enfermedad, sobre qué está pasando, qué es lo próximo que puede suceder, ¿no? Claro. Que se vayan preparando. Claro que prepararte no quiere decir que no vas a llorar, ¿no? Claro, Porque hay personas que creen que, prepararme es que ya no debo llorar porque voy a perder a mi ser querido. Sí, hay personas que sí me dicen, oye, ¿y cuándo se va a ir? ¿Por qué? Porque no te gusta ver a tu ser querido en una etapa tan crítica o en un proceso terminal como son los trastornos cognitivos, que son pues desgastantes, ¿no? Sobre todo para la familia. Claro. Con el adulto mayor trabajamos desde la parte, desde que inician sus procesos de enfermedad, hablamos mucho de la muerte. Entonces tenemos talleres para ellos hablando de la muerte, hablamos de la espiritualidad, hablamos de la religión. Les encantan los temas de religión. Sí, voy a decir que el tema Dios es lo máximo que pueden tener. O sea, hablamos de muchas cosas, pero Dios es lo máximo. Y entonces hablamos de cómo nos estamos preparando para morir. Con el personal, pues trabajamos en que, tenemos que estar muy conscientes y observar a nuestro huésped para ver que cuando llega el proceso final, alguien tiene que estar acompañando, por si no llega la familia a tiempo, ¿verdad? Muchas veces la familia no llega a tiempo, entonces nosotros tenemos que estar acompañando. Porque ¿no? ustedes sí han estado, bueno, en esos centros, pues han estado, es muy cercano a las muertes. Claro, tenemos que estar con ellos y tenemos que acompañar a morir y tenemos que tener esa parte de respeto del cuerpo, ¿no? Que generalmente el personal de enfermería lo tiene porque son personas que tienen una formación y una cultura sobre la muerte que a veces es más sorprendente, ¿no? Que lo que nosotros hacemos como tanatólogos. Finalmente, muchas veces el personal de enfermería pues tienen historias en sus pueblos, poblaciones de donde vienen las enfermeras y saben perfecto, hay que acompañar y hay que estar y saca el rosario y pone el cirio y todo lo que tienes que hacer. Los rituales. ¿no? Todos los rituales que implican para cada persona según las costumbres. Claro. Y para esto tenemos que conocer a la familia. Claro. O sea, saber, la familia es católica, porque a veces viene nuestro huésped y es católico, pero la familia está lejos de la iglesia o lejos de los rituales. Entonces tenemos que mediar entre lo que al huésped le gustaría y lo que la familia quiere. Y esa es una parte que tenemos que estar mediando, ¿no? Con ellos. Y otra parte importante es que a veces hasta enseñamos a los que vienen de las capillas de velación de cómo manejar el cuerpo, porque a veces también son un poco bruscos, entonces hay que pedir un poco oye, está la familia, ¿cómo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a sacar a nuestro paciente? ¿Qué vamos a hacer? Bla.
Todo eso es muy importante. Pero ya se me olvidó. Hablando de esa transición. No me quise perder, pero me perdí. No, hablando sobre la muerte, sí, que la viven muy seguido, pues. La vivimos muy seguido. Bueno, pues sí, tenemos 15 años y a lo mejor hemos tenido la pérdida de, pues en los 15 años como de 80 huéspedes. ¿Por qué no tantos? Porque los cuidamos bien. Entonces a veces tenemos huéspedes que ya están en unas etapas muy avanzadas y ahí están. ¿Por qué? Porque tienen cariño, porque tienen alimentación, porque tienen cuidados y porque estamos ahí al pendiente, ¿no? Lo que yo te decía es que hay familias que me dicen, oye, pero pues ¿para cuándo, verdad? ¿Para cuándo va a partir? Y no es que no los quieran, es que sufres de ver a tu ser querido en esa condición. Claro. Pero pues la última palabra la tiene el de arriba, claro, ¿no? Claro, no tienes un calendario donde digas fulanito tal día, ¿no? Así es. Fíjate que en algún momento llegábamos a ocultar un poco a los otros huéspedes la muerte de alguien, porque había quienes se impactaban mucho. Ahora, como les hablamos tanto de prepararse para morir, ya sé a dónde iba, de prepararse para morir, entonces cada vez que alguien muere, entonces les decimos, ok, partió al cielo, les pedimos sus oraciones, ahora que tengamos misa vamos a pedir por esta persona, y los dejamos que vean un poco del proceso. Hay quien se quiere ir a despedir, pero lo que sí te quiero decir es que todo el trabajo que tenemos con el adulto mayor desde que ingresa, mientras está y hasta que muere, no somos profesionales, somos aprendices. A ver, explícame un poquito siempre, de eso. O sea, siempre vamos a aprender de cada historia de vida. Cada persona que ingresa, estás pensando cómo va a ser mi vejez. Claro. Estás pensando cómo me voy a preparar yo. Claro. Estás pensando qué podrá hacer mi familia. Estás pensando qué voy a tener o qué no voy a tener. Y estás pensando si enfermo de algo, que no nada más tienen que ser trastornos cognitivos, puede ser diabetes, hipertensión, etcétera, muchas otras enfermedades, eventos vasculares que son tan comunes, muchas otras. ¿Cómo lo voy a asimilar yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Fíjate. Y cuando los ves morir, sí, vas a decir, ¿y cómo voy a morir yo? Fíjate, ¿no? Que esto que acabas de decir, ahorita me recuerda el hecho de cuando salimos con mis alumnas y que hicimos esa conclusión de cómo se sentían. Una me dijo, yo al inicio, antes de entrar, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a romper la privacidad de la persona, ¿no? Y las demás empezaron a decir cómo se sintieron. Pero ahorita me estoy pensando en mí. Y pensé, Adri, lo que tú estás diciendo. O sea, al ver a todo ese grupo de personas, te cuestionas. Te cuestionas porque además, pues digo, yo ya soy de 60 y más. Entonces, te cuestionas el hecho de, ¿y si me pasara algo a mí así? ¿O cómo voy a morir? Y te haces todas estas preguntas, ¿no? Que a lo mejor, pues sí, es un aprendizaje en donde debemos hacer una reflexión de lo que es el proceso del envejecimiento. Debemos hacer una reflexión de, digo, cuando yo hago la pregunta a mis alumnos de cómo nos gustaría morir, pues todos dicen que durmiendo y al otro día ya no despertar, ¿no? Todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Pero el hecho es de cómo estoy trabajando en mí para encontrar ese sentido de vida y vivir la etapa de la vejez como etapa del curso de vida de una manera en donde acepte los años, que bueno, ya se dice en la nueva longevidad que la edad no tiene nada que ver
y estoy de acuerdo en ello, es la actitud, ¿no? Cómo lo vivas, tus experiencias. Pero yo te pregunto a ti, porque tú eres el foco de atención de esta entrevista, ¿cómo has vivido tu propio envejecimiento? Yo sé que estás en los 50 y más. Casi. ¿Cómo? 60. ¿Cómo? No, pero todavía. ¿Cómo has vivido este proceso de envejecimiento, sabiendo que el envejecimiento pues es heterogéneo y que cada quien pues envejece de acuerdo a sus experiencias de vida, sus determinantes sociales, en fin? Pero tú, ¿cómo lo has vivido? Pues mira, lo he vivido con mucho más conciencia de lo que es envejecer exitosamente y envejecer con una enfermedad, ¿no? Porque tienes que evaluar esas dos partes. ¿Qué es lo que hoy pienso? Tener que cuidar más de tal vez lo que no cuidé antes, como es disminuir el estrés, Híjole. como es, que es lo más difícil, como es tener una alimentación más sana, tener que hacer ejercicio, no en exceso, porque el ejercicio en exceso creo que tampoco es tan sano, sino hacer un ejercicio en equilibrio y mantenerme lo más activa posible. Y bueno, yo pensaba un día, ¿por cuánto tiempo quiero estar en este centro, ¿no? Gerontogeriátrico? Y la verdad es que últimamente digo, pues hasta el mayor tiempo que pueda, ¿no? Yo sé que es un lugar que te estresa, porque trabajar, claro, todo esto es bastante estresante, pero a ver, en este mundo venimos a servir. claro. Jesús nos enseña que lo que te da vida es servir a los demás. Entonces, el mayor tiempo que yo pueda servir, activa, funcional y que pueda, es lo que yo quiero hacer. Esa parte te iba a comentar algo, esa parte del edadismo, pues no lo tengo tan presente en mí. Y tampoco mis huéspedes tienen el edadismo, porque pues es que como vivimos un mundo donde todo se nos olvida, está padrísimo, porque no habemos viejos, no somos viejos. Me recuerda al libro de Un Mundo Feliz, ¿no? Sí. En donde, bueno, pues... No somos viejos, nosotros todos somos jóvenes. Oye, eso está muy bien. Y todos somos nuevos amigos. Todos los días conocen a la doctora, todos los días conocen a la amiga porque no la conocían, y todos los días los reconozco yo a ellos, ¿no? Entonces, esa es la parte más importante. Ahora, bueno, yo sé que las preguntas son para mí, pero yo te voy a hacer como una pregunta o una reflexión. Es muy diferente que tú llegues como gerontóloga, como psicóloga o como doctora, lo que quieras, a un centro y digas, aquí está la doctora, vengo a ver qué voy a hacer con el paciente, qué aprendí y qué voy a practicar, a que tú digas, hoy vengo a ver qué voy a aprender de esta persona. Hay mucha diferencia, ¿no? Claro, o sea, claro. ¿Qué voy a hacer yo como profesionista que ya me leí 400 libros? ¿A qué voy a hacer como ser humano que vengo a ver qué me va a enseñar esta persona? Debemos ser humildes. Entonces creo que esa es la base de que un centro funcione. Que Ahorita, tú seas persona con las personas. Claro, claro. Para ir cerrando, estoy pues tomando un taller de humanización del cuidador profesional. Cuidador refiriéndose al profesional de la salud. Y ahí he aprendido y he reaprendido la importancia de ser humano con el otro, de que tú precisamente te presentes no como la doctora, ¿no? Yo soy Rosy, ¿cómo quieres que te digan, no? Y eso cambia toda esa dinámica, cambia esa relación con el otro, donde te están viendo como una persona más. Y donde uno, sí, ahí deberíamos ser más humildes, ¿no? Adri, ¿qué les dirías
a las nuevas generaciones con respecto al llegar a ser una persona adulta mayor? Desde tu perspectiva de estar en un lugar, en un centro gerontogeriátrico con personas con deterioro cognitivo, o bien el llegar a tener una vejez a lo mejor saludable y exitosa. ¿Qué les dirías a los jóvenes? Pues mira, yo les diría y les digo a los jóvenes que deben de tener mucho respeto al adulto mayor, que todos en casa tenemos adultos mayores o tuvimos, hay quienes no tuvieron adultos mayores, pero que la vejez llega, tarde que temprano llega la vejez, y que tienes dos opciones, o envejecer exitosamente o envejecer enfermo, pero que todo depende de ti. Claro. Si tú no crees que de grande o de adulto mayor o de anciano puedas tener una enfermedad, estás equivocado, ¿no? Porque tarde que temprano, la vida te va a seguir y te va a tomar en cuenta todo lo que tú viviste y cómo lo viviste. Yo siempre digo, puedes ser muy feliz consumiendo poco alcohol, consumiendo poco tabaco si quieres, pero haciendo ejercicio, pero comiendo sano, pero también relacionándote sanamente con los demás. Claro. Tú hablabas de la espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Es esa parte donde tú buscas estar en paz con el mundo y estar en paz con Dios y estar en paz con los demás. Claro, claro. Entonces todo eso tiene que contribuir para estar bien y siempre estar en contacto con algún adulto mayor, siempre, para que te ayude a crecer como persona. Y para ir cerrando, pues yo simplemente te quiero agradecer, ha sido una charla muy constructiva, he aprendido de esta charla. Yo he estado contigo en más de una ocasión en el centro gerontogeriátrico y siempre salgo con una gran reflexión, y siempre he dicho que es tan fácil dar amor que a veces uno se olvida de ello, ¿no? Y el dar amor primero a ti para que tú estés bien, a pesar de todo, como dice Víctor Frankl, el hecho de sentirme bien, ¿cómo darle amor al otro? Acompañándolo, estando ahí y escuchándolo. Y aceptándolo tal como es, en su condición de edad adulta mayor, en su condición de enfermedad. Así es. En su condición también de esas costumbres que tiene, que a veces nos cuestan mucho trabajo en el adulto mayor, ¿no? Entonces toda esa parte y siempre tener en la cabeza, yo siempre digo que venimos al mundo a servir, porque si yo me estoy en mi casa leyendo libros y no sirvo a nadie, yo no me siento a gusto con la vida. O sea, yo tengo que regresar a mi casa diciendo, hoy hice algo bueno por alguien. O sea, a lo mejor fue uno, pero hice algo. Y eso es lo que finalmente te llena. Ahorita me estoy acordando de la película de Las Cartas, se llama, de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué reflexión te deja? ¿Qué mujer que se dio a los otros sirviendo, ella completa, sin pensar en los demás, y se dio a los más pobres, en su caso? Nosotros, de nuestros diferentes escenarios, el hecho de que tú te des al centro gerontológico, te des a tu familia, te des, porque pues uno tiene también otras vidas, ¿sí? Entonces, yo creo que si el amor no está en nosotros, no podríamos hacer lo que hacemos. Así es. Y yo quiero agradecerte muchísimo. Esta ha sido una plática muy rica, muy bonita, con mucho aprendizaje, y sobre todo quiero decirte
tienes toda mi admiración porque yo sé que el estar como directora en un centro gerontogeriátrico y más para personas que presentan problemas neurológicos, pues no es tan fácil. Así es. No es tan fácil y que hay que darse con mucho amor y sobre todo, como tú decías, con mucho respeto también, dándole calidad de vida a la persona y sobre todo que hasta el último minuto no pierda esa calidad. Mi querida Adri, muchas gracias. ¿Con qué podría cerrar? No, yo les doy las gracias a ustedes y pues no me queda más que darles todas las bendiciones para que este proyecto sea muy exitoso y hagan el bien a muchas personas que lo requieren, porque las personas que tienen un envejecimiento exitoso también necesitan de lugares como este, ¿no? Porque la familia no lo es todo. Necesitan un medio externo afuera para socializar y para sentirse útiles. Y los felicito muchísimo también a ustedes y gracias por la invitación. Acuérdense de subir sus comentarios a nuestro canal y darles like, por favor, para que se comparta, porque es lo que queremos, que se comparta a todos ustedes, no nada más a profesionales, sino a todos, porque a todos nos hace falta. Que estén bien, muchas gracias, Adri. Enhorabuena.